Y yo estoy muy contento, ya que siempre les he dicho, en Punto Municipal es el noticiero de los vecinos y alcaldes del Perú, de la familia municipalista. Y más aún cuando tengo un regidor, una autoridad, regidor metropolitano, regidor de Lima. Estoy con el regidor Florentino Díaz Ahumada, regidor, como digo, de Lima. Muy buenas noches, regidor. Bienvenido al programa. Muy buenas noches, Ricardo. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por compartir y expresar este importante espacio para la ciudadanía y para el mundo, porque llegamos al mundo también a través de las redes. Estamos en estos momentos en BHTV, en Cable Más, llegando a distintas partes del Perú y las redes, nuestros aliados, el WhatsApp, los vecinos de distintos distritos están conectados con En Punto Municipal. Señor regidor, primero, su impresión. Usted ve el tema cultural, usted es presidente de la Comisión de Educación y Cultura. ¿Cómo es el tema de la educación en nuestro país? Se respeta el derecho a reclamar, pero lo que le han hecho a Lima es algo incómodo, me imagino, para el alcalde y para todos ustedes. Sí, por supuesto. Definitivamente, bueno, como bien has expresado, la manifestación espontánea, voluntaria, pacífica en principio de la ciudadanía el día de ayer ha sido contundente y ha expresado de una manera muy clara el gran descontento y la gran necesidad de un cambio en nuestro actual contexto político, ¿no? Pero también, y eso de seguro va a ser motivo de investigaciones, han habido grupos que han realizado actos vandálicos, delincuenciales. Estos no son vecinos ni ciudadanos. Sí, y eso se tiene que investigar, ¿no? Yo creo que, pero no hay que perder de vista que ha sido una marcha por ciudadanos que han ido de manera pacífica. Yo he estado contemplando también desde distintos distritos cómo se ha manifestado esta voluntad de la ciudadanía, pero obviamente todos hemos sido testigos a través de las noticias y a través de también la propia presencia de cómo se han dado destrozos, ¿no? en el patrimonio público, el patrimonio de la ciudad. Y eso se tiene que investigar, por supuesto, pero no puede tampoco empañar la voluntad ciudadana y el mensaje que está dando la ciudadanía para un cambio total, un rechazo a lo que se viene dando en estos meses pues de gobierno, ¿no? Entre comillas. Una ilegitimidad, ¿sí? Porque podemos tener un gobierno, pero cuando la población ya pierde la confianza, la población ya no cree en estas situaciones, ya no hay nada que hablar. Y esto se lo traslado al tema poético. Usted es escritor, usted es poeta. Como digo, usted es presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Municipalidad de Lima, y de alguna manera podríamos traducirlo a este descontento al tema de la comunicación, de la poesía, ¿sí? Sí. Este reclamo de los peruanos, ¿cómo usted lo podría analizar de la manera como usted conoce? Bueno, te agradezco mucho la pregunta porque, claro, nosotros ahora estamos siendo testigos de análisis políticos, análisis económicos. Pero dejamos el fondo, ¿sí? Pero yo creo que hay un fondo importantísimo, fundamental, Ricardo, y este es más allá de lo que sustenta nuestra sociedad, desde ciertas perspectivas puede ser, por ejemplo, lo económico, desde ciertas perspectivas puede ser lo político. Yo quisiera proponerles que lo que sustenta nuestras relaciones es lo poético, pero lo poético entendido como esa dimensión del sentir, esa dimensión de aquello, de nuestras visiones más profundas, de nuestros sentimientos. Lo que tenemos muy dentro. Lo que está tan adentro nuestro. ¿Lo puedes relacionar con el fútbol quizás? Porque hace poco hemos tenido el fútbol y vemos estos sentimientos tan fuertes. El fútbol lo están comparando mucho con lo de ayer. Sí. Porque de alguna manera se decía que el fútbol nada más une a todos los peruanos, pero hemos visto que también motivos y situaciones también nos unen. Así es, y no es casual de que la gran mayoría de ciudadanos que han salido a la marcha, pues tenían un polo de la selección peruana, ¿no? Entonces hay allí
un sentir. Yo creo que estamos frente a una expresión que como sociedad nosotros necesitamos canalizar, expresar nuestras energías creadoras. Si no tenemos un liderazgo que nos permita contemplar una coherencia, ¿no? Una coherencia entre lo que se dice, lo que se siente y lo que se hace, entonces evidentemente vienen las disonancias. Y cuando uno encuentra las disonancias de la mentira, las disonancias de la corrupción, las disonancias de los despropósitos, evidentemente tiene uno todo el derecho de pacíficamente poder reclamar el sentido, nuestro sentido humano. Y nuestro sentido humano, Ricardo, es ese sentido liberador de lo creativo, de lo hermoso, de lo solidario, del amor. Todo se junta, ¿sí? Vamos a seguir hablando de todos esos temas, regidor. Muy importante este análisis que estamos haciendo aquí en Punto Municipal. Estamos con el presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Municipalidad de Lima, regidor Florentino Díaz Ahumada. Vamos a ir a una pausa comercial. Estamos en vivo, como todos los miércoles, aquí en Punto Municipal. Pausa comercial, retornamos. Seguimos aquí en Punto Municipal, hoy miércoles, esperando de que no haya sido un día de miércoles como siempre. Le digo, todos los días son buenos, todos los días hay que levantarse con las ganas, siempre les he dicho, no perdamos la oportunidad de empezar de nuevo. Me he vuelto medio filósofo, pero siempre lo digo, muchas veces nos equivocamos en la vida, todos, en el tema familiar, en el tema del trabajo, en el tema de la política, en tantos temas, todos los días caemos y caemos, pero siempre es momento para volver a empezar. Esa frase debe tenerla usted siempre. Dios nos da esta dicha de volver a empezar mientras estemos en este maravilloso mundo. Y si usted se ha equivocado, mañana es jueves, ya usted mañana se levanta y cambia. Siempre les he dicho, quiere cambiar de trabajo, cambie de trabajo. Quiere cambiar de enamorada, cambie de enamorada. Quiere cambiar de idea política, quiere cambiar de proyecto. Haga lo que usted quiera, pero siempre pensando en su bienestar. Siempre tenemos que pensar en nosotros mismos y de alguna manera aprovechar, como repito, esta vida, este maravilloso milagro que nos da Dios y en esta nueva oportunidad de vida, porque no se olviden, señores, muchos nos olvidamos, hemos estado en una pandemia, 200.000 muertos, situación política desastrosa, económica, salud. Estamos pasando momentos complicados, no podemos tampoco decir que todo pasó y hay que ser fuertes, hay que tener esta situación emocional muy alta, nuestra autoestima debe estar muy alto porque se vienen cosas difíciles también y tenemos que saber tratarlo. Bueno, estamos con esta interesante entrevista, filosofando, hablando de poemas, de amor, de política, de fútbol, con Florentino Díaz Ahumada, regidor metropolitano, una autoridad, ¿sí? Yo siempre a veces se confunde, al alcalde se le revienta cohetes, pero los regidores son elegidos por el pueblo también, por eso el respeto, señor regidor, aunque Florentino te puedo decir. Por favor. Florentino. Florentino, hablábamos fuera de cámaras de esta relación de los poemas, del tema de cómo de alguna manera abrirnos, porque muchos peruanos estamos como reprimidos, estamos un poco, la pandemia, todo lo que es repetido a veces suma todos estos problemas, y lo de ayer hemos visto como que el peruano volvió a jugarse un partido de fútbol, comenzó a gritar, a hablar, a reírse, y bueno, lastimosamente el fin es que se vaya una persona, que también es delicado para esa persona, pero lo malo es cuando esa persona no escucha. Por eso es que a veces este tema también es complicado en la comunicación, que no hay un receptor. Veíamos al presidente como que no le interesaba lo que decía la población. Así es. Realmente hay una situación que es muy interesante lo que estamos contemplando en cuanto a la manifestación ciudadana, a manifestación de las energías ciudadanas, porque tomar la decisión de salir a la calle y expresar tu descontento, pero expresar puntualmente una decisión es también un acto creador, ¿no? Y como conversábamos, Ricardo,
esta relación en el último partido de fútbol, ¿no? que ha dejado pues muy contento a la muy población. contentos a todos nosotros, los peruanas y peruanos, ¿no? Entonces, realmente pues yo creo que y se veía, ¿no? Por ejemplo, en escenas de la marcha, gente cantando Contigo Perú. ¿Y qué es Contigo Perú? Es un poema también. Es un poema que evidentemente está musicalizado, ¿no? Tiene un mensaje. Pero tiene un mensaje. Y ese Contigo Perú, esa palabra nos alimenta, nos da esperanza. Y sobre todo el himno, pero el himno nacional es un poema. Se canta se canta en las marchas, se canta en los acontecimientos institucionales, fundamentales de nuestra realidad. Son poemas. Por eso, estimado Ricardo, yo considero que tenemos que poner más atención a la dimensión poética. No es una cuestión solamente de la literatura, no, es el meollo de nuestras vidas. Quizás, Florentino, crees que la falta de liderazgo político que tenemos, porque no lo hay, lo hemos visto ayer, creo que hemos estado más contentos estando solos los peruanos entre nosotros. ¿Tú crees que esta falta de liderazgo signifique la unión más fuerte de los peruanos? Porque yo los he visto, nos hemos visto más unidos, Sí. más que otras veces. Sí, mira, hay un poeta, a mí me gusta muchísimo, Friedrich Hölderlin, o Hölderlin, como lo mencionan en alemán, pero él dice, donde hay peligro, crece lo que nos salva. Y por supuesto, ante situaciones dramáticas, situaciones que estamos viviendo, una subida de precios tremenda, un desgobierno, situaciones, bueno, que no hace falta pues repetirlas porque todas las estamos viviendo, aparece también, como bien dices tú, experiencias de unión, fortalecimiento de esos lazos del corazón, Ricardo, de esos lazos, de esas leyes que no están escritas, pero que mueven a los pueblos, que mueven a los seres humanos, y son leyes, podríamos llamarlo, trascendentes, que nos movilizan, siempre nos van a movilizar hacia lo hermoso, hacia lo verdadero, hacia lo bello, ¿no? Y es algo que muchas personas no lo han analizado, ¿sí? Porque vemos la marcha, vemos este tema, pero con otra visión, pero no estamos yendo al fondo, como estamos tratando el día de hoy, porque también el tema de los poemas y todos estos temas los relacionamos muchas veces al tema sentimental, el tema amoroso. El poeta es el eterno enamorado, digamos, ¿sí? Así es, ¿no? Y por supuesto, ¿quién va a negar que la dimensión amorosa es una dimensión fundamental, ¿no?, de nuestras vidas? Tanto así que incluso desde la perspectiva científica, psicológica, neurocientífica, podemos nosotros ver todas las transformaciones que se dan cuando uno se encuentra en esa experiencia, ¿no? Pero tiene que haber la comunicación, y Tiene muchas que veces no existe esta comunicación. Por ejemplo, si nos vamos al plano personal, entre dos personas, cuando no pueden, siendo enamorados, novios, amigos, no se comunican. ¿Cómo el poema llega a hacer ese nexo? Así es, ¿no? Por eso hay planteamiento, por ejemplo, nosotros a nivel municipal, metropolitano, planteamos esta visión de la ciudad poética, ¿no? ¿Por qué? No una ciudad donde la gente se dedique a escribir, enamorado, nada más. viva enamorado, se escriba poemas, porque sino que podamos nosotros comprender que es importante, es fundamental, Ricardo, comunicarnos. Esa común acción, esa comunicación que nos permita, por supuesto, buscar por todos los medios de entendernos. Porque estamos muy distanciados, ¿sí? El tema también político nos ha hecho pelearnos mucho a muchos peruanos. Pues. Sí, el tiempo electoral, recordemos, sí, unos meses atrás, 9 meses atrás, o un año, casi un año atrás, efectivamente, ¿no? Cómo se daban las comunicaciones en las redes sociales, cómo mucha gente perdía amigos, en fin, ¿no? Pero complicado, regidor, este tema. Usted como autoridad, ¿cómo poder difundir, cómo poder calar ante la ciudadanía para que seamos una ciudad poética o un país poético? Sí. No, muy importante esto, Ricardo. Yo, para empezar, bueno,
para realizar esta visión. Es una visión que creo que se puede realizar con un trabajo sostenido de muchos años, no se agota en nosotros, pero hay que ir transmitiendo, hay que prenderlo, ¿no? Hay que ir proyectando la idea y la intención y por supuesto la acción. Lo fundamental es promover la creatividad de nuestra ciudadanía y promover la creatividad también de las comunicaciones dentro de los actores de la gestión pública, ¿no? Que se involucren las autoridades. Que se involucren. Que no sea nada más la Oficina de Cultura y Educación un letrero, nada claro. más en las municipalidades, y que no haya esa actuación. Que sea una vivencia. Hay que pasar, siempre hay que pasar de la palabra a la vivencia, porque si no hay un desequilibrio. A veces podemos tener buenas intenciones, la expresión buenas intenciones, ¿no? Hemos pero las acciones, como tú dices, o sea, no hay correspondencia. Puede haber mucho papeleo. Yo veía, por ejemplo, en Villa El Salvador, que conozco mucho este distrito, cómo los jóvenes hacían estas artes escénicas, estas reuniones entre ellos en la puerta de la municipalidad, digamos, en la berma, utilizaban la berma, se juntaban y hacían todos estos trabajos poéticos de comunicación. Y yo decía, la autoridad está al frente, ¿por qué no los involucra de alguna manera? ¿Por qué las personas tienen que ver el tema de la cultura, de la poesía, tantas cosas, como un tema individual? El que quiere lo hace, porque no es un tema nacional, un tema, como tú dices, que involucra a todos. Claro, sí, a veces también se ve el ámbito artístico como un ámbito transgresor, ¿no? Entonces a veces se le ve un poco con cierto recelo porque dice, bueno, esto es transgresor, me va a cuestionar, pero es importante, es parte de la democracia, es parte de la convivencia ciudadana, conocer y es parte también de las formas del diálogo, acoger, reconocer y dar una respuesta a los cuestionamientos. Porque el hecho de que uno lea un libro no significa de que uno va a actuar igual, o sea, claro, es conocer, o sea, es como distintas situaciones que uno conoce en la vida. Sí, y mira, tú has tocado el tema de la lectura muy importante, inteligencia, ¿no? Inteligencia viene de intelegere, o sea, leer entre líneas. ¿Qué es la inteligencia? Es la posibilidad que nosotros como seres humanos tenemos de leer entre las diversas líneas de la vida. Y tenemos un dispositivo denominado libro que nos permite pues ejercer este acontecimiento. Y nosotros decidimos, obviamente. Nosotros decidimos, porque hay ¿no? libros, de repente, de una doctrina política que pueden decir, no, este libro no lo leas, pero claro, ya depende de cada uno. Claro, y hay que fomentar, y por eso también nosotros hemos realizado una serie de ordenanzas al respecto, ¿no? Hemos realizado en colaboración siempre con nuestros estimados funcionarios de las gerencias, tanto de educación como la gerencia de cultura, las ordenanzas, por ejemplo, Lima Creativa, ¿no? Es una ordenanza que promueve el reconocimiento, la convocatoria para obras escénicas, visuales, ¿no? También tenemos la ordenanza, por ejemplo, Lima Te Inspira, ¿no? Eso se ha aprobado el año pasado y se viene realizando un concurso de juegos florales para que los estudiantes universitarios, de institutos, puedan generar, por ejemplo, textos poéticos, de ensayo, de reflexión, ¿no? Vamos a hablar de todos estos temas en los próximos minutos, regidor. Sabemos de las distintas actividades que realiza la Municipalidad de Lima. Aprovechar el saludo para felicitar a don Jorge Muñoz Wells, nuestro alcalde de Lima, quien fue reconocido en este último 31 a través de nuestra plataforma En Punto Municipal por la gestión, por los aciertos, y ahí tengo que dar el punto a favor en el tema de la educación y la cultura, regidor. Felicitarlo también a usted, ya que ustedes son parte de este equipo que quiere de alguna manera cambiar estas a veces... este desgano que tenemos muchos limeños, que a veces estamos con otras cosas y olvidamos cosas tan importantes como es la cultura, que debería ser algo obligatorio para todos nosotros. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a retornar con el regidor metropolitano Florentino Díaz Ahumada hablando de cultura el día de hoy en Punto Municipal. Permiso.
Día del amor, día del poema, de tantas cosas buenas que debemos hablar en nuestro país. Aunque no dejo las cosas malas, hay cosas malas que se tienen que solucionar, tiene que haber un cambio, esperemos que Dios nos ilumine, porque yo no puedo hablar ni que el Congreso, porque he visto también un Congreso que nos ha decepcionado mucho. Yo no soy de las personas que dicen de que el Congreso también se tiene que ir, no es el tema del Congreso, es el tema de las personas que de alguna manera nos sorprenden día a día. Continuamos aquí en Punto Municipal saludando en estos momentos al equipo de Punto Municipal, a mi equipo. Siempre yo tengo que saludar a mi equipo porque yo soy el que doy la cara, me ven, pero detrás mío hay muchos jóvenes que están comprometidos con el Punto Municipal y la que está a cargo de todo este equipo es Yasmín Malaver, nuestra productora general, quien está coordinando los detalles, las actividades. Estamos en nuestros 18 años y se vienen también otras actividades, no solo el evento que hemos tenido, estamos viendo distintas alianzas que vamos a tener en los próximos meses y ustedes se van a enterar próximamente. Bueno, saludar a todos ellos, a Yemi Quispe, Lanusca Mendoza, Fernando Ceballos, Juan José León y Nicolás Santiago, el equipo de Punto Municipal y de Mujeres del Bicentenario, nuestra marca ya registrada. Bueno, continuamos con el regidor presidente de la Comisión de Educación y Cultura, Florentino Díaz Ahumada. Antes de entrar, yo sigo con el tema del amor, de los poemas, regidor, antes de entrar a la gestión, este tema de el entrampamiento que tienen muchas parejas en esta pandemia, en esta situación. Ha habido muchas separaciones, los enamorados ya no se entienden, hay mucha necesidad de comunicarse, mucha necesidad. Ahora el silencio es lo malo y las redes sociales de alguna manera nos perjudican en algunos casos, el tema del WhatsApp, estos mensajitos o te bloqueo, este silencio perjudica. ¿Cree que es el momento de los poemas, de la lectura? Porque la lectura siempre ha estado relacionada con esta unión, ¿sí? Así es, sí, y deberíamos hacer esta reflexión que tú traes a esta conversación de manera muy oportuna, Ricardo, porque se dice también que lo personal es político, ¿no? Entonces, por supuesto que nuestras relaciones afectivas influyen incluso, hasta pueden influir en las decisiones de gobierno. O sea, en otras palabras, si estuviésemos bien con nuestras parejas, en nuestro entorno, estas cosas podrían mejorar. Como por supuesto. Porque todo influye, ¿sí? Todo influye. Entonces hay que apuntar a que vivamos en un mundo más armonioso. Nos contemplemos de una manera que nosotros podamos desarrollar esos recursos, no solamente de comunicación, sino esos recursos de autoconocimiento. Es a veces un poco difícil expresarlo en palabras. Decir, a veces a la persona no encuentra la palabra cómo decirlo y la otra persona está esperando este tema. Por eso te decía, ahí entra el poema. Por ejemplo, ¿tú qué libro podrías recomendar a tantas personas que nos están viendo y de repente quieren reanimar este tema amoroso, sentimental? Bueno, yo un libro que me parece maravilloso, Ricardo, y creo que fue escrito con una intención liberadora, sanadora, mágica, es el libro que fue uno de los libros fundadores de nuestra lengua castellana, es El Quijote. Leamos El Quijote, volvamos a los clásicos, volvamos a leer ese libro precioso de la Odisea, o volvamos a leer, o encontrémonos en la escucha y en la lectura, porque ya se ha realizado ediciones, por ejemplo, los ícaros de los poemas chamánicos, amazónicos. Por ejemplo, podemos leer también la poesía o escuchar la poesía que en los buses. Yo me encuentro mucho a veces en los buses, en los micros, los jóvenes que están haciendo su poesía en ese momento a través del hip hop, a través de la música urbana y contemporánea. A veces no le damos
este interés, ¿sí? Como que nos burlamos de ellos. Ricardo, Algunas personas. claro, la poesía es el pulso, es lo que nos, la poesía, y ojo, la poesía no es lo que nos han enseñado en los colegios, el poema, ¿no? Eso no confunde. No es solamente eso, es la forma en cómo nos estamos expresando en la calle. Y el momento, ¿sí? El momento es lo que decimos, es lo que podemos decir, y al decirlo nos estremece por completo, nos lleva a las lágrimas o nos lleva a la esperanza súbita, ¿no? Uy, hay que hablar mucho más de este tema, pero tenemos que continuar con los otros temas. Sí. Como regidor, hay muchas ordenanzas, muchos temas buenos para Lima. Cuéntanos un poco Sí. del trabajo que hace la comisión a tu cargo. Bueno, nosotros... Y con Jorge Muñoz, Claro, que sí, de sí. alguna manera da los... Por supuesto, ¿no? Con el liderazgo de nuestro alcalde, Muñoz, que además yo siempre esto lo expreso en las reuniones, en los encuentros, ¿no? Tenemos, bueno, la suerte de tener un alcalde que tiene una visión, una sensibilidad con el ámbito cultural, educativo, muy, muy grande, Y humano, ¿no? ¿sí? Y Porque humano. no me olvido de este tema de la pandemia, de los ancianitos, ¿sí? Este tema de que La los casa llevó de a todos, la casa por ejemplo. de todos, y es un tema muy importante dentro de varios que... Y que dio la vuelta al mundo, Sí, ¿no? sí, La sí. Casa de Todos fue algo que dentro de esta dramática experiencia que ha sido y que continúa todavía de alguna manera, la pandemia, nos ha llevado precisamente, por ejemplo, a ser uno de los municipios, ¿no? Lima Metropolitana, a inmediatamente responder desde el ámbito cultural educativo a digitalizar, a virtualizar talleres, conferencias, cursos. No se han quedado en el tiempo, digamos. No nos quedamos ahí, fue un salto, y yo he sido testigo de eso porque yo vi desde el confinamiento del 15 de marzo, ¿no? Cómo se tuvo respuesta inmediata, ¿no? Y ha sido también motivo de premiaciones internacionales, ¿no? Las acciones que se han dado en la Gerencia de Cultura, en la Gerencia de Educación, para virtualizar. O sea, se sigue capacitando de manera virtual. Sí, y ahí tenemos charlas, tenemos talleres. Entren por favor a la página de Lima Educación o Cultura Lima, Lima Educación, son 2 páginas de Facebook. Ahí van a tener todos los talleres, todos los cursos. Descubre Lima también es otra página que ustedes pueden entrar y encontrar. Yo los invitaría también, por ejemplo, a que entren a ciudadpoetica.org, ¿no? Que es una web que ya la hacemos... Ciudadpoetica.org. ¿no? Donde un poco compartimos y tenemos libros, hemos diseñado libros, Ricardo, como memorias de las acciones, porque esto es histórico. El 2020 se va a investigar, se va a estudiar qué se hizo, cómo respondió nuestra humanidad ante una coyuntura totalmente nueva, ¿no? Y a partir de eso se han realizado ordenanzas, por ejemplo, como mencionaba, la ordenanza que sustenta y promociona el préstamo de libros en los bibliómetros de Lima. Uno entra en el Metropolitano, en las estaciones, específicamente en 4 estaciones, la estación central, por ejemplo, y uno puede prestarse un libro, no tiene ningún costo. El tema también del idioma, ¿sí? El acercamiento El que hemos idioma. tenido con el idioma quechua en Lima. Por supuesto, Sí. Lima es la ciudad con más quechohablantes. Lima, si bien es cierto, Lima no es el Perú, ¿no? Por supuesto, pero en Lima tenemos una comunidad quechohablante, una comunidad también amazónica, y entonces se ha aprobado también hace ya casi muchos meses atrás, el año pasado, la ordenanza de enseñanza y promoción de las lenguas originarias, del quechua, el aymara, el chipivo, ¿no? Entre otras lenguas, y que nos va a permitir acercarnos también a esas dimensiones culturales, poéticas, fundamentales, ¿no? Y también tenemos la ordenanza que le da sustento, le da permanencia a una actividad que favorece mucho el ecosistema de libros, que es la Feria Metropolitana, Ricardo, y que el año pasado, 2021, tuvimos la feria más exitosa, una feria cuando todavía todos estaban entrando, reactivándose. Nosotros hicimos una feria presencial con los protocolos que tuvo mucho éxito. Sí, y tampoco me voy a olvidar las ferias
en época de pandemia. Este tema da ayuda a muchos emprendedores, a muchos productores. Vamos a ir a una pausa con Marcial Regidor para hablar un poco más de lo que se viene, porque todavía el 2022 todavía quedan meses de gestión y me imagino que hay mucho que ofrecer para todos los vecinos. Estamos en Punto Municipal, siempre aquí con Ricardo Hurtado. Pausa comercial, retornamos en unos segundos, minutos. Continuamos aquí en Punto Municipal, siempre en BHTV Cable Más, usted me está viendo en el canal 3 de Cable Más. Gracias a todos, siempre es bueno agradecer y yo agradezco todos los días, desde que me levanto lo primero que hago es agradecer a Dios por este nuevo día y por darme la dicha, la bendición de estar con tantos vecinos, miles de vecinos que me están viendo en distintos puntos de nuestro país, Y aquí una crítica, un llamado de atención, ustedes seguro lo escucharán, pero muy desafortunadas las declaraciones de me parece, el congresista Montoya, ¿sí? Que habló de los cerros, ¿sí? De este cerro de una manera muy despectiva, ¿sí? No estamos para desunir, estamos hablando en este programa de la unión, estamos hablando de los peruanos, deberíamos buscar otras palabras y otros mensajes. Pienso yo que ahí sí hubo una equivocación muy difícil de olvidar del general. Bueno, el día de ayer, pues, como les decía, las declaraciones de ministros, de congresistas, ha sido un día de malas declaraciones y eso también me da pie a hablar de que la comunicación a veces también no es buena. Cuando la palabra trae estos mensajes malos, de alguna manera duelen también. Siempre se ha dicho que a veces más fuerte que un golpe es la palabra. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, hay que desear siempre lo mejor. Por eso yo desde el Punto Municipal siempre les deseo a todos ustedes lo mejor de la vida, que la salud, la economía, el trabajo esté de la mano de todos ustedes. Bueno, antes de continuar con la entrevista, recomendarles pues este evento, esta capacitación para campañas electorales que en Punto Municipal está en alianza con politólogos digitales. Hemos tenido a Héctor Venegas y estamos de alguna manera difundiendo este tema rumbo a las elecciones 2022, seminario internacional que se está realizando hasta el día sábado virtualmente. Así que si ustedes quieren saber un poco más de este tema, entre a politólogos digitales. Héctor Venegas ha estado con nosotros el día lunes estuvo y nos habló de estas ponencias internacionales, México, Argentina, Colombia, 6 ponencias diarias desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche, ingreso libre mediante la web Politólogos Digitales, está en el Punto Municipal. Y así como este evento, muchos eventos que se suman en Punto Municipal. Continuamos con el regidor metropolitano Florentino Díaz. Florentino, de verdad, es confortable esta conversación. A veces uno está cansado un poco de tantas discusiones. El tema del programa mío muchas veces es discusiones, enfrentamientos, que no debería ser así, debería haber una comunicación más amplia, pero esto de los poemas, de tu capacidad intelectual, me da una tranquilidad, una tranquilidad de que se pueden hacer cosas distintas, siempre de la mano con la cultura, ¿sí? Muchísimas gracias, Ricardo, por estas generosas palabras y compartir también esta esperanza y, por supuesto, corroborarlo en los hechos, ¿no? Yo creo que, como tú lo has expresado, y creo que es el ambiente, la energía de esta conversación, la palabra es el fundamento, ¿no? La palabra es lo que nos crea, la palabra es lo que nos une, también la palabra en su disonancia, en su despropósito nos puede dividir, pero hay que atender a esa dimensión profundamente espiritual de las palabras, ¿no? Profundamente política, por supuesto, y profundamente, yo diría, humana,
cósmica de la palabra, ¿no? La palabra puede crear, la palabra puede reorganizar y bueno... Y decretar. Y ¿sí? decretar. Porque muchas veces uno con la palabra se proyecta, ¿sí? Por supuesto, dice, una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Decía en nuestros textos fundamentales de la tradición, por ejemplo, católica, ¿no? Cristiana, judeocristiana, ¿no? La ciudad poética, tu anhelo, Sí, está en marcha. Tienes un libro ahí, La ciudad Sí, poética. aquí precisamente quería mostrarles, queridos colegas, bueno, este es el libro Lima Ciudad, este es Ciudad Poética, Reflexiones y Poemas, lo editamos el año pasado, y bueno, Estás en eso. ¿Se puede ir a una Lima poética? así es, mira, realmente toda comunidad humana es poética. Sino que no lo descubrimos. Como Tenemos hablábamos que al darnos principio. cuenta. Charles nos damos Baudelaire, cuenta. decía, estimado Ricardo, Charles Baudelaire, este poeta francés del siglo XIX, importantísimo, ¿no? En la tradición universal, decía, lo maravilloso nos empapa y nos rodea como la atmósfera, pero nosotros no lo vemos. Entonces, por supuesto que hay tragedia, por supuesto que hay caos, por supuesto que hay hambre, hay situaciones terribles, pero tenemos y nos aferramos, y eso es lo que nos hace vivir. Pero hay que tomar conciencia de... Pero ¿cómo lo decimos, Florentino? De repente con una canción, con una poesía, Eso lo o decimos. con una lectura, escribiéndolo, porque hay distintas Escribiéndolo. formas. Por supuesto. Porque todos no somos poetas. Lo poético no se expresa solamente en la escritura, por ejemplo, es una manera, claro, pero se expresa en el canto. movimiento, se expresa en la conversación, se expresa en el momento de cocinar, Hasta se- pintando, pintando, dibujando. se expresa en el momento de mirar. Se puede mirar poéticamente, se puede escuchar poéticamente. Ya, estamos filosofando Claro, mucho. claro, esa es un poco la idea, ¿no? Sí, esa es la idea. Pero- Esa es la tarea para todos los vecinos, ¿sí? Sí. Hay que filosofar. Sí, y bueno, yo lo que te quería comentar un poco dentro de esta visión de la ciudad poética que busca ya, digamos, aterrizando el concepto y corroborándolo con las acciones, busca precisamente promover esta creatividad ciudadana. ¿Y cómo se promueve esa creatividad ciudadana? Bueno, hemos mencionado algunos proyectos de ordenanza que ya se han realizado, programas como la Feria Metropolitana, los continuos programas que se tienen en la Gerencia de Cultura y de Educación, y ahora lo que viene es precisamente, por ejemplo, acabamos de aprobar una ordenanza hace unas semanas que promueve el debate entre instituciones educativas, colegios, instituciones superiores, basado en un modelo, por ejemplo, las Naciones Unidas, que asumen roles, ¿no? Los jóvenes asumen roles de países, de políticos, de científicos, y debaten en torno a temas. El debate es muy importante, hay que saber debatir, hay que saber expresarse. A nivel de fuera también. A nivel de fuera, esto es una iniciativa internacional y que ahora en Lima Metropolitana cobra realidad de una manera pues estupenda, ¿no? También tenemos, está en preparación la ordenanza de creación y mediación de públicos para las actividades de cultura, o sea, cómo nosotros llamamos precisamente a la ciudadanía y generamos esa vinculación con las actividades culturales que se ofrecen, por ejemplo, en el ámbito municipal metropolitano. También está la ordenanza de los puntos de conectividad. Tú sabes, Ricardo, que en vista de la pandemia, los chicos, pues los estudiantes no han asistido a los colegios, ¿no? Todos lo sabemos eso, ahora recién se están incorporando, pero hay muchísimos, miles de jóvenes, de niñas, niños, que no tienen acceso al Internet, ¿no? Entonces, la municipalidad ha realizado a través de la Gerencia de Cultura, bueno, es una iniciativa multigerencial, puntos de conectividad, que no es solamente ir y tener Wi-Fi o Wi-Fi, como le dicen, gratis. Es también tener una asesoría, es también tener un acompañamiento, es tener finalmente una posibilidad de ser estimulado ese niño, esa niña, para poder seguir estudiando, porque ha habido mucho abandono escolar por las circunstancias, ¿no? Eso se va a volver ordenanza. Y tenemos la ordenanza Lima Ciudad Poética, en la que consideramos que es fundamental que nuestra ciudad
tenga también festivales de poesía, se regule una comunidad de poetas. Una comunidad de poetas, Ricardo, que puedan conversar, que puedan transmitir. Y cae en este momento, Florentino, después de una pandemia, ¿sí? Porque Sí. no es lo mismo antes y ahora. O sea, cae todos estos temas que tú nos manifiestas, ¿sí? Sí, sí, Es el momento. es necesario, porque esta pandemia nos ha demostrado que fue precisamente esa dimensión espiritual, esa dimensión artística, la que nos sostuvo. Fue una canción la que nos sostuvo cuando estábamos en medio del temor, el terror de El la optimismo, pandemia. ¿sí? Fue el optimismo de una obra la que nos motivó. Fue la esperanza de un poema lo que nos activó. Tenemos que tomar conciencia de la enseñanza, por decirlo así, porque no todo ha sido pues terrible. Hay una enseñanza de las experiencias, de lo que ha significado esta pandemia. Esta pandemia nos ha demostrado que la dimensión poética es la dimensión que nosotros debemos estimular en la realidad. Florentino, se me acabó el tiempo, muchas cosas faltaban por conversar. Siempre he dicho, con una entrevista nos falta tiempo porque salió bien. Te agradezco tu presencia. Vamos a tener más de estas entrevistas. Necesitamos hablar de poesía, de cultura. Es un tema que nos falta a todos los peruanos. Y yo quiero felicitarte por el trabajo que estás haciendo en la Comisión de Cultura. Las felicitaciones, también los saludos al alcalde de Lima, don Jorge Muñoz. Y ya habrá momento para otra entrevista. A ti, Ricardo, muchísimas gracias. Realmente muy hermoso poder conversar y que sigan adelante siempre todos estos proyectos, porque lo que comunicar la palabra desde la sensibilidad que tú proyectas y que tú tienes es también realizar lo poético en nuestras vidas. Muchas gracias. Hemos estado con el regidor Florentino Díaz Ahumada, presidente de la Comisión de Educación y Cultura de la Municipalidad de Lima, hablando de algo que nos hace falta. Como digo, la cultura, la educación es algo que necesitamos a gritos en estos momentos. Después de todo lo que vemos, escuchamos, usted ya tiene la respuesta. Educación y cultura en Lima y en todo nuestro país.